de la pandemia. Y nos acompaña ahora, vamos a hacer una teleentrevista, una conversación con Andrés Cruz. Usted ya lo debe conocer, él es abogado, es un analista a quien consultamos muy frecuentemente. ¿Cómo está, don Andrés? Gusto saludarle. Muy buenas tardes, un privilegio estar en las pantallas de TVU y obviamente también con usted, don Hugo. Muchas gracias por la invitación y a su disposición cuando lo estimen conducir. No, para mí es un privilegio conversar con usted. Si aquí vamos a arreglar el mundo entre los dos. Claro, si se puede, ojalá, ojalá si se pudiera. Está, primero conocer cómo está usted, está, imagino, en cuarentenado, supongo yo, haciendo clases virtuales. Cumpliendo con las recomendaciones de la autoridad sanitaria y evitando exponerme y exponer al resto frente a esta peste mundial. Sí, mire, quiero primero ir de lo general a lo particular. Primero quiero que me pueda hacer una valoración del trabajo que se ha hecho con la pandemia, de cómo las autoridades nacionales y regionales lo han hecho. Hemos tenido, yo no sé si podemos mirar este fenómeno, digamos, de cómo lo han hecho las autoridades, pensando, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, digamos, porque esto de las muertes que suben, que bajan, que lo cambian, los parámetros a cada rato, que el ministro de Salud se manda una pachotada de repente en una conferencia de prensa que no le responde a la periodista, es complejo, digamos. Pero todas esas cosas lamentablemente interfieren pues, y son un factor a la hora de hacer una evaluación general, ¿o no? ¿Qué diría usted? A ver, para empezar, hay muchos profesionales que se están deslomando, sacrificando para los efectos de lograr sacarnos adelante frente a un fenómeno que es mundial, no es netamente local. Aparece como injusto tal vez endosarle toda la responsabilidad a una sola persona, claro. Y yo creo que para muchos es cómodo por lo demás. Es decir, para un gobierno, por ejemplo, es muy cómodo tener una figura, como Mañalich en el caso específico, que reciba los golpes permanentemente y que asegure una suerte de blindaje hacia el presidente de la República, que muchos hacen, porque es la lectura por la cual todavía no ha sido removido. Su trabajo político, lo queramos o no reconocer, lo está haciendo muy bien. Es decir, está absorbiendo toda la energía negativa y positiva que puede significar el manejo de una peste de estas características. En segundo lugar, es súper fácil ser, como dicen por ahí, entrenador con el diario. Es súper fácil ser entrenador el día lunes con el diario el domingo bajo el brazo. Indudablemente que es súper complejo juzgar el trabajo realizado, pero indudablemente que cuando se trata de haber ejercido, estar ejerciendo un cargo político, insisto, el cargo de ministro es político, la faceta comunicacional no es que sea importante, es indispensable, es esencial, porque es sobre esa base en la que descansa la confianza respecto de las políticas públicas de carácter sanitaria que están dirigidas hacia la población. Si hay comunicación compleja, errática, obviamente que la población se ve perpleja y frente a un contexto de desconfianza generalizado, esto se ve agudizado. Aquí no le podemos echar la culpa única y exclusivamente a la gente que no cumple, lo que es verdad en todo caso, indudablemente hay responsabilidad. Hay responsabilidad individual y de muchas personas, pero hay muchas personas que están cumpliendo, y vaya que están cumpliendo, y hartas personas que están cumpliendo con su responsabilidad. Muchas otras no, eso hay que indudablemente sacarlo a colación, pero poco ayuda y poco ayudó la perspectiva del exitismo poco moderado, de dar recomendaciones poco fiables, y obviamente el hecho de aparecer manifestando una cosa o denostando el trabajo que están realizando otros para luego asumir que en realidad el error lo haya cometido yo. Me estoy refiriendo específicamente a la cantidad de fallecidos que no fueron incorporados conforme primero al reportaje que hizo Alejandra Matus en su oportunidad y luego a la crítica que se realizó a través de espacio público y las recomendaciones y las diferencias numéricas que existían. Y eso, sumado al hecho de que se ha sido demasiado celoso con la información que se posee. Si estos organismos públicos no comparten esta información para los efectos de que efectivamente todos contribuyamos a empujar el carro, esto se hace muy complejo. Si yo no coloco en la mesa toda la información que yo tengo, genera suspicacias, falta de confianza. Y si usted quiere que lo apoyemos, gánese ese apoyo.
Aquí no se trata de imponer, se trata de convencer. Esa es la labor que en una democracia representativa le corresponde a un gobierno. Sí, ahí yo creo que, bueno, esto ya es una opinión personal, pero yo creo que la personalidad del ministro Mañalich, esa soberbia que a veces de pronto demuestra cuando le preguntan por alguna autocrítica y él dice, ¿para qué voy a tener autocrítica? Tengo suficiente con la crítica de los alcaldes, cuando los alcaldes estaban pidiendo hace mucho rato participar del proceso y ahora último, hace 2 o 3 días, el mismo ministro le pide a los alcaldes que le ayuden en el tema de la trazabilidad, cuando eso debió haber sido eventualmente desde el principio. ¿Se acuerda del carnet COVID-19, don Andrés? Eso ya quedó absolutamente en el pasado. Muchos otros ejemplos de arrebato absolutamente injustificados y esta soberbia que representa mucho lo que hemos visto en un determinado sector que está gobernando. Yo lo digo con bastante aprehensión porque uno como ciudadano quiere que uno quiere que resulte esto. Sí, claro, todos queremos lo mismo. Está muriendo gente, uno quiere que salgamos de la mejor manera posible. Uno sabe que esto es dificultoso, uno sabe que esto no es simplemente de nosotros, que esto es algo absolutamente transversal e inédito. Uno lo asume y uno asume los errores. Uno asume que la gente se puede equivocar, claro. Pero tratemos de evitar esos errores. Y si cometemos justamente este tipo de falencias, asumámoslas y impliquemos al resto de la ciudadanía para los efectos de lograr adoptar decisiones en conjunto. Y no salir como el adalid o el superhéroe que pueda tener justamente todas las herramientas y conocimientos para poder enfrentar algo que es de todo y de suyo desconocido. ¿Qué le parece la inclusión del ministro de Ciencia? Ahí hay un tema. Bueno, se fue la subsecretaria Daza que está haciendo cuarentena, digamos, pero yo creo que ahí hay una estrategia del Ejecutivo de hacer, de que haya otro perfil, digamos, ahí. Hoy día comenzó a hablar, ayer y estuvo hoy día, y hoy día comenzó hablando el ministro de Hacienda que tiene un perfil evidentemente distinto al ministro de Salud. Indudablemente que toda despersonalización que se haga de un problema de estas características es lo mejor que puede ocurrir. Como yo manifiesto, lamentablemente no es una casualidad que tengamos una ministra que haya tenido que renunciar hace unos momentos como consecuencia de una decisión sumamente poco acertada, atendido el desconocimiento que tienen de la realidad. No es tampoco el momento de que un ministro diga que no sabía o no podía asumir la gravedad o la magnitud de la pobreza en nuestro país. Claro. No es el momento para seguir con este tipo de continuidad de errores comunicacionales, como que pues compren flores, levántese más temprano, mis hijos son unos campeones. Todo esto responde a un lineamiento general, no es algo aislado, es consecuencia de la segregación. Nosotros vivimos en un país segregado y desigual, simplemente en épocas de extrema gravedad y de excepcionalidad esto se nota más, porque los que más sufren finalmente son los que tienen que padecer de las decisiones que adoptan quienes no conocen la realidad. Sí. Y eso lamentablemente lo tienen que vivir otros, y en general son las personas de más escasos recursos. Sí, ¿Cómo le va a pedir usted a un ser humano que vive del día a día que se quede en su casa? ¿Cómo le va a pedir a usted que estudie a distancia una persona que vive justamente del día a día, que no tiene acceso a internet o que el internet es muy lento, que no tiene computador y tiene 3 o 4 hijos? ¿Cómo le va a pedir usted a una persona que asuma la condición de cuarentena cuando viven 10, 20 personas en un espacio muy reducido? Es súper fácil hablar única y exclusivamente con la realidad a la que uno tiene acceso. Y esa falta de empatía, esa falta de conocer lo de las cajas, por favor, con comida, también es algo que responde al hecho de que estamos solucionando todo como si fuésemos unos empresarios que vemos a consumidores, no ciudadanos, no a seres humanos. Vemos números, no vemos detrás sufrimiento. Sí, yo entiendo perfectamente lo que usted me señala, digamos, porque, bueno, en fin. Ahora, una vez que ya estamos en este es el estado de situación, es así. La gente actúa así, me refiero a las autoridades que tenemos, actúa así, responde así, porque es lo que sabe, es lo que ha vivido, es lo que le ha tocado vivir. Ahora, ¿qué debería cambiar tras la pandemia? ¿Qué debería cambiar, cree usted, tras la pandemia? Tenemos una pandemia en donde hay una administración súper centralizada de la información,
Eso eventualmente es una situación excepcional. Yo entiendo eso porque nunca habíamos vivido una pandemia como esta, por lo menos en tiempos modernos, digamos, y todo es muy nuevo y la enfermedad se conoce poco. En fin, yo entiendo que algunas de las decisiones que se toman pueden ser específicas de este minuto, pero ¿qué cosas deberían cambiar? Por ejemplo, hemos notado nosotros que hay un excesivo centralismo, eso ya lo sabemos, era parte del diagnóstico, pero ¿cree usted que esa es una de las cosas que deberíamos cambiar tras la pandemia? ¿Qué debería cambiar, cree usted? Una gran pregunta, don Hugo. Una pregunta que, la verdad, hay un tremendo libro a todo esto, que acaba de salir de Daniel Innerarity, un filósofo político de la Universidad del País Vasco, que se llama Pandemocracia, uno de los libros más lúcidos que se han escrito. No muchos arrebatos de filósofos que han tratado de exponer esto en términos casi inmediatos o en términos sucedáneos de que ha ocurrido la pandemia. No. Hay que sentarse y reflexionar y tal vez meditar acerca de lo que queremos, y es algo que no se va a imponer por un grupo reducido de personas. No nos va a resultar seguir como estamos, no solamente tomando en consideración que esto no es un contexto única y exclusivamente de una pandemia, de una peste. Nosotros estamos en el contexto también de un estallido social o de un desborde social. Que está en paréntesis nomás. Es correcto, y que va a volver y que ha tenido sus rebrotes momentáneos. Y esto en un contexto económico que se viene con una perspectiva desastrosa el día de mañana. Es decir, que es muy probable que haya mucha gente que sufra hambre. Y eso es uno de los catalizadores más generales que pueden aducirnos o conducirnos hacia la violencia social. Y hay que evitarlo. Y para eso hay que integrar. Aquí ya no podemos seguir adoptando decisiones entre cuatro paredes por la gente que vive en Lo Barnechea, Providencia, Las Condes y otro par de comunas ricas de Santiago. El desconocimiento de la realidad, el desconocimiento del territorio local es lo que nos tiene actualmente en una situación sumamente delicada. El hecho de abrir la perspectiva a lo que se denomina o se aduce como soberanía popular, voy a utilizar los términos de Gabriel Salazar, aquí yo no estoy descubriendo la sal, es decir, de que la soberanía popular se desarrolla justamente en los territorios locales. Y los territorios locales me refiero específicamente a quienes son herederos de los cabildos, que son las alcaldías. Tenemos que robustecer y profesionalizar la función que le corresponde a los municipios para los efectos de vernos efectivamente representados. No por un par de sujetos que pertenecen a una clase política que se han adueñado de la actividad que corresponde a una responsabilidad de todos y no solamente de un grupo. Desde la perspectiva, en segundo lugar, abrir las puertas a otras disciplinas. No podemos vivir en base a la economía, por favor, que prácticamente vemos a los economistas como sumos sacerdotes de todo. Miren lo que estamos con esto, viviendo en base única y exclusivamente a cerrarnos en el crecimiento económico. Crecimiento, frente a una situación medioambiental que ya no soporta más. ¿Cómo vamos a hacer conversar, este crecimiento con esta exigencia desmedida de la explotación del medio ambiente? Eso es algo que indudablemente hay que rescatar. Luego, una integración mucho más horizontal en torno a la realidad que se está viviendo para evitar las desigualdades que se pueden concebir actualmente, o que se están consiguiendo actualmente. Abriendo las puertas a considerar al ciudadano, no porque participe como un número esporádicamente en determinadas elecciones, sino que tenga acceso a poder decidir lo que quiere vivir hacia el futuro. Para que si se comete errores, porque errores se van a cometer, indudablemente, los errores se van a cometer, pero van a ser mis errores, no van a ser los errores de otro. Sí, profundizar el proceso democrático, profundizar el proceso de diálogo, profundizar el debate y no tenerle miedo al conflicto. Porque creo que el paradigma absoluto del orden, ¿quién impone el orden? ¿Quién es el orden? Le cierra las puertas a la posibilidad justamente de que exista un conflicto bien encauzado, institucionalmente reconocido. Y aquí me voy a colocar, obviamente puede ser, algunos van a decir que panfletario, lo que quieran. Y para esto resulta ser indispensable, esencial, una nueva constitución. Con el ropaje que nosotros tenemos heredado de una dictadura cívico-militar, que está pensado para que la ciudadanía no participe y para que los grupos privilegiados gobiernen, la verdad es que las proyecciones que tenemos hacia el futuro, en un contexto como el que estamos viviendo ahora, no son auspiciosos. Bueno, todo lo que ha dicho, robustecer a los municipios, los economistas como sumos sacerdotes, una integración más horizontal, profundizar el proceso democrático con el tema de la nueva constitución,
permitir una salida a los conflictos que puedan venir, habla en el fondo de una integridad, de un cambio en el modelo de desarrollo de un país como este, y eso es extraordinariamente complejo porque si no hay un cambio en las autoridades que nos están gobernando, me refiero a que no sea una plutocracia, el gobierno de los ricos, sino que sea un gobierno distinto para poder lograr que los cambios se hagan. De otra manera, claro, se ve como la Constitución tal vez la única manera o la única vía eventualmente de hacer un contexto, porque la Constitución eso es lo que hace, genera un contexto para que los cambios finalmente se desarrollen. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Pero en el fondo apunta a un cambio de modelo completo. Primero, la única manera de lograr realizar esto desde una perspectiva democrática que excluya la violencia, que por lo menos yo no postulo la violencia, no quiero la violencia, no me gusta la violencia, sea de cual color sea, aunque esté en el lado de la gente que piensa igual a mí o que esté frente a un sujeto que pueda pensar diferente. Yo creo en los espacios de diálogo, y esos espacios de diálogos hay que construirlos. Y la única manera o la única plataforma que actualmente se visualiza para los efectos de lograr profundizar ese espacio de diálogo es abrir las puertas a una convención constituyente que permita que distintos sectores, distintas personas, distintos representantes en un medio de efervescencia en la que la ciudadanía con perspectivas diferentes pueda dialogar, justamente logre ir construyendo un camino que va a tener que tomar su tiempo. Esto no es espontáneo, indudablemente. Y lo peor que podemos hacer es perder la esperanza frente a que estas modificaciones no puedan ocurrir. Vemos desde el punto de vista de la más aterrizado, desde el punto de vista de la matriz productiva a nivel regional, la depresión que existe o el retroceso que existe en términos de no poder hacer conversar adecuadamente lo que es la gran empresa con la mediana y la pequeña empresa, profundizar el modelo de agregación de valor al producto que producimos a nivel interno para ser realmente competitivo con la capacidad instalada, no solamente a nivel industrial, sino que en términos de la inteligencia, de las universidades, de la investigación que se puede desarrollar, constituye un enorme desafío hacia el futuro. Estamos en estos momentos en una inercia de incertidumbre en la que tratamos de a manotazos tratar de retomar la cotidianidad. Pero la cotidianidad y la rutina no van a volver, y tal vez sea una tremenda oportunidad para ir construyendo un futuro mucho más integrado entre todos. Sí, bueno, está clarito, lo que llamamos normalidad o el retorno antes del estallido social, eso no va a ocurrir, definitivamente no va a ocurrir, y tenemos toda esperanza, digamos, y nosotros como comunicadores sociales, digamos, estamos en eso, digamos, queremos construir un mejor país, digamos. Y para eso tenemos que hacer estas conversaciones como la que estamos teniendo con Andrés, para entender... Y no solamente nosotros, sino que todas las personas y todos los que están, los televidentes que están, y todos los camarógrafos, todos tenemos que participar en un proceso de discusión, porque esto no es un monopolio de ningún iluminado. Las grandes tareas siempre han sido construidas de manera colectiva. Y eso es algo que respecto a lo cual tenemos que generar conciencia. ¿Qué más quisiera yo que estas conversaciones que estamos teniendo nosotros se produjeran en las casas? Ahora que hay mucha más gente en las casas, digamos, de repente almuerzan juntos o cenan juntos, digamos, poder conversar de estas cosas y no sentarse o que coma uno separado de otro, que sé yo, en fin, que estas conversaciones sean normales, rutinarias, que nos acostumbremos a decidir nuestro futuro. Que no sea la única decisión que tomemos, por ejemplo, el color de las micro, que nos pregunten el color de las micro como si no fuéramos capaces de tomar decisiones más profundas. Ojalá Dios quiera que eso cambie. Estamos claros que la antigua normalidad no va a volver, pero esperamos que lo que venga sea mucho mejor, y ojalá Dios quiera, como dice usted, don Andrés, sin violencia, porque la violencia solo genera más violencia, más reacciones violentas, y vamos a caer en un círculo vicioso de violencia que no nos va a llevar muy lejos, lamentablemente. Quiero agradecer esta conversación que hemos tenido muy honesta, muy sincera con Andrés Cruz, el conocido analista, abogado, fue fiscal del Ministerio Público, es filósofo, en fin, las tiene todas. Así que muchas gracias, don Andrés. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los televidentes, que les vaya muy bien y sigamos cuidándonos entre todos. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, que esté muy bien. Andrés Cruz con esta conversación. Hay que robustecer los municipios.